¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a la segunda parte de la historia de ese gran monumento histórico, el Coliseo Romano. Inicio con la segunda parte. Ahora les hablaré sobre el fin del uso del Coliseo. El último uso del Coliseo como lugar de actuación popular tuvo lugar en el año 523. Hubo 3 razones para su abandono. La principal fue la falta de dinero. De hecho, después de la separación de los 2 imperios, de Oriente y Occidente, Roma se debilitó de una manera muy considerable. El imperio ya no tenía el poder del pasado ni la capacidad de mantener una frontera estable u organizar la seguridad dentro de estas fronteras. El dinero se estaba agotando y la gente no podía concebir la continuación de la organización de grandes festivales populares en Roma, ya que la vida se hacía cada vez más difícil en cada provincia, pero también en la ciudad. Otra de las razones es la invasión regular de Italia, mientras que una vez que el imperio era sólido, la ciudad fue saqueada 2 veces durante el siglo V por los visigodos y los vándalos. El estado de ánimo general de los romanos era más por la seguridad de sus bienes que por los placeres de la sociedad en la que vivían. Una tercera razón fue que los gustos de los romanos cambiaron. Necesitaban otras distracciones, diferentes a las de sus antepasados, a quienes consideraban atrasados. Por lo tanto, es natural que los grandiosos espectáculos del Coliseo fueran abandonados. Ahora les hablaré de las degradaciones y transformaciones voluntarias del Coliseo romano. Fue a partir del siglo IV que el Coliseo comenzó a degradarse voluntariamente. Esto puede parecer sorprendente, ya que tendría una duración de un siglo y había sido reparado varias veces, pero las reparaciones y los daños deliberados no fueron en los mismos puntos. De hecho, a partir del siglo IV son los bloques pesados de refuerzos que fueron desmantelados de manera gradual para hacer bloques de construcción o reducidos a polvo y quemados para hacer cal. Así es como desapareció parte de esa gran superestructura. En paralelo, estos altos muros eran ideales para protegerse de los intrusos. Como resultado, se construyeron varias casas dentro del Coliseo, formando una especie de aldea aislada. El barrio de los alrededores del Coliseo también cambió. Durante los asedios de los pueblos bárbaros a sus alrededores, luego su interior albergaba un cementerio. En el siglo V, las alcantarillas ya no se mantuvieron. Los residuos comenzaron a acumularse. Urbanísticamente se construyó una carretera para enlazarla con el Cerro Celio. A partir del siglo VI desapareció el Imperio Romano. La población de Roma cayó. La ciudad se convirtió en una ciudad sin alma, sin actividad. Se centra en las orillas del Tíber. El distrito del Coliseo desapareció y el monumento quedó un poco solitario en el paisaje. Sin embargo, todavía estaba habitada. Las casas que se encontraban dentro del Coliseo se mantuvieron en buen estado hasta el siglo XIX. Debe haber sido un pequeño pueblo aislado y autónomo. A la izquierda del Coliseo, en el campo, la tierra se acumuló en el valle. Se estima que este nivel aumentó en 1,30 m entre el siglo V y el siglo IX, y luego continuó subiendo para ocultar los arcos de la planta baja. En el siglo IX hubo otros 2 terremotos, pero no se sabe el daño que pudo haber causado. Finalmente, el Coliseo pasó a ser propiedad de la iglesia. Todavía existe hoy la factura de venta del edificio. La iglesia volvió a construir casas, formando un nuevo pueblo, poblado tan rápidamente que se construyeron nuevas casas en el exterior, apoyadas en la fachada del Coliseo. A principios del siglo XIII, este lugar había alcanzado gran popularidad. El camino que conducía a Roma y por lo tanto el Palacio Papal también pasaba por ahí, los cuales tuvieron gran demanda por el pueblo. Ahora les hablaré del Coliseo en la época medieval. En los siglos XII y XIII,
En la época medieval, el Coliseo comenzó a sufrir la embestida de los normandos en el año 1084. Saquearon a Roma, que solo pudo recuperarse en forma de varias familias señoriales que fueron a la guerra entre sí. Privados del poder central, la población solo podía protegerse de quienes portaban armas. Unas de estas familias, los Frangipanes, recuperaron el Coliseo y lo convirtieron en una fortaleza que compartía con la iglesia. Una pequeña población que vivía en la parte occidental de la cavea, mientras que la familia Frangipani vivía en el lado oriental. En el año 1114 el pueblo de Roma se rebeló y expulsó a todas las familias señoriales de la ciudad. El Coliseo fue recuperado y declarado propiedad pública. En el año 1216, otra familia noble intentó conquistar el Coliseo, y esta fue la familia Annibaldi. Cuando los Annibaldi lograron asustar a los Frangipani, desafortunadamente para ellos, en el año 1319 tuvieron que devolver el Coliseo a la iglesia. En los años 1231 y 1349 se produjeron dos nuevos sismos importantes. El segundo fue bien conocido en todas las regiones alrededor del Mediterráneo, porque fue el más serio y el más mortal. Muchos edificios se derrumbaron en la parte sur de Europa y el norte de África. El Coliseo perdió algunos arcos en la fachada del lado sur, daños que se agregaron a los sufridos por el anfiteatro en el año 1231 y que habían visto el colapso de los primeros arcos al lado noreste. Como resultado, el Coliseo estaba rodeado de piedras caídas, no utilizadas. En el siglo XIV también está marcado por el traslado del Palacio Papal a Aviñón, Francia. Como resultado, Roma volvió a sufrir una gran despoblación, que alcanzó la cifra de 17.000 habitantes. La región ya no era segura y el Coliseo se convirtió en el refugio de los bandidos. En el año 1377, el Papa regresa a Roma. A una orden de ciudadanos romanos se les encomendó la tarea de limpiar el Coliseo y el mismo propio, una tarea que llevó a cabo con éxito. De repente, el edificio se dividió en tres: un tercio para la asociación religiosa Arciconfraternita, un segundo para el financista de la iglesia y un tercero para el Senado romano, que había sido reconstituido sobre los cimientos del antiguo Senado. En el siglo XV, Roma fue reconstituida y sus piedras hicieron la riqueza de esta cofradía. Mantuvo este derecho durante siglos. El siglo XV es también el primer siglo de concienciación del interés histórico y arqueológico del Coliseo. Perteneciente en parte a la iglesia, se reconoce que el edificio fue el martirio de los primeros cristianos, ya que la organización Santissimo Salvatore organizaba espectáculos religiosos que recordaban la pasión de Cristo, actuaciones que fueron muy exitosas para el pueblo. A finales del siglo XVI, el Papa Sixto pidió que el Coliseo se convirtiera en un sitio industrial, una fábrica de hilatura que se creara. Desafortunadamente, su muerte impidió que este proyecto existiera, pero ya se habían hecho planes. También fue en ese momento que se hicieron cambios importantes en la capilla de Santa María de la Pieta. Esta actualmente se encuentra en el centro de la arena. El siglo XVII fue bastante fatal para el Coliseo, ya que se entregó nuevamente a saqueadores y ladrones de todo tipo. Una vez más, el Coliseo sufrió daños considerables. No se recuperó hasta el año 1700, cuando el Papa Clemente XI convirtió el edificio en un almacén para la producción de polvo de una fábrica cercana. Aprovechó la oportunidad para instalar una gran cruz en la arena. El camino de la cruz del Coliseo es una creación de este Papa en el año 1720. En el año 1743 el edificio se restauró nuevamente e incluso hubo algunos arcos que se reconstruyeron para la ocasión, pero fue en el año 1749 que se tomó la decisión más importante:
para salvaguardar el Coliseo. Es Benoit XIV en que declarara el edificio iglesia pública y prohíbe la recuperación de sus piedras. Este acto le impidió ser demolido aún más, lo que habría llevado inexorablemente a su desaparición por el saqueo de las piedras consideradas de gran valor por su historia y lo que representan. Esta declaración impidió que el Coliseo fuera destruido y demolido aún más de lo que ya estaba, lo que habría llevado inexorablemente a su desaparición total y definitiva. A finales del siglo XVIII, Napoleón invadió Italia, venció a Roma a pesar de la oposición de las tropas pontificias y exilia al Papa. Los franceses deciden tomar el Coliseo y organizaron la eliminación del material almacenado, que en ese momento el Coliseo era como un almacén. Los franceses iniciaron obras de reconstrucción, reforzaron las arcadas que amenazaban con colapsar. También fue a principios del siglo XIX cuando se hicieron los primeros planos precisos del monumento. Hay que decir que en ese momento se realizaron muchas excavaciones que se realizaron para estudiar el monumento de manera precisa y consolidar sin el riesgo de derrumbarse. Se lanzaron varios proyectos de restauración, pero ninguno fue realmente satisfactorio, lo que no impidió el trabajo de refuerzo necesario. También es en esta época la que data de la pared de ladrillos, que termina en la fachada de piedra, la famosa pared de ladrillos, una obra para admirarse aún en la época actual. A lo largo del siglo XIX, el Coliseo fue reparado, reconstruido y renovado regularmente. El suelo de la cava recuperó su nivel inicial, los arcos se despejaron, se fortalecieron, el hipogeo se restauró en su forma antigua. Los trabajadores o prisioneros, porque algunos convictos hicieron un trabajo, descubrieron regularmente nuevos muros, nichos, podios, restos de estatuas, etc. Todos estos nuevos descubrimientos implicaron nuevos estudios, nuevas restauraciones. La arena se despejó hacia finales de este siglo XIX, casi al mismo tiempo que la eliminación final de las estaciones de la cruz, un acto que desencadenó la ira de la Iglesia. A principios del siglo XX, algunas de las gradas fueron reconstruidas y fue adaptada para la recepción de multitudes. Ahora les comentaré algunos aspectos importantes para recordar del Coliseo romano. Uno de ellos es que no es tan antiguo como puede parecer. Se sabe que el Coliseo es muy antiguo, pero ¿qué se entiende por muy antiguo? Pues bien, los primeros cimientos se colocaron en el año 72 después de Cristo y su construcción se dio por finalizada en solo 8 años, bajo la atenta mirada de los emperadores Vespasiano y Tito. Sin embargo, aunque el Coliseo tiene unos 1970 años, es prácticamente un edificio muy nuevo, si lo comparamos con las pirámides de Giza, que se cree que se construyeron hace 5000 años. Otro aspecto a recordar del Coliseo romano es que su nombre original fue Anfiteatro de Flavio. Este nombre antiguo se le concedió en honor a la poderosa dinastía de los Flavios, la cual gobernó el imperio desde el año 69 después de Cristo hasta el año 96 después de Cristo. Los historiadores creen que el nombre actual deriva del Coloso de Nerón, una estatua de bronce de 35 metros de alto que se encontraba al lado del anfiteatro. De los puntos a recordar es que el emperador romano más famoso nunca puso un pie en el anfiteatro. Julio César nunca pisó el anfiteatro, ya que este se terminó en el año 80 después de Cristo, y Julio César fue asesinado casi 125 años antes de que el primer combate se celebrara en la arena. En realidad, fue el emperador Vespasiano el que se encargó de la construcción del Coliseo y su hijo Tito, que fue el que supervisó las últimas fases de su construcción tras la muerte de su padre. Un aspecto relevante es que la mayoría de los gladiadores, a los que se les llamaba los reyes del entretenimiento, eran esclavos o prisioneros, y cuando luchaban con el emperador,
los combates no eran nada justos. Sus oponentes usaban espadas de madera y pobre de aquel esclavo que osara golpear al emperador, aunque es cierto que sus combates no ofrecieron mucha sangre al público. Su pasión era más bien matar animales. Esto era suficiente espectáculo. Un punto también para considerar es la Puerta de la Muerte, que estaba situada al lado oeste. De las 80 entradas del Coliseo, 76 eran para uso del público general, mientras que las otras 4 se construyeron en cada uno de los 4 puntos cardinales. Los dignatarios importantes usaban las entradas sur y norte. Las entradas este y oeste estaban reservadas para los gladiadores, pero cada una tenía un uso muy distinto. La Puerta de la Vida estaba en el este. Por aquí es donde los gladiadores entraban a la arena antes de que el espectáculo comenzara. Por su parte, la Puerta de la Muerte estaba en el oeste y se utilizaba para sacar los cuerpos de los gladiadores muertos. Se estima que alrededor de 500,000 personas y más de 1 millón de animales perdieron la vida en el Coliseo. Otro punto importante relevante es la entrada, que a los combates era gratuita. El disfrutar de los ríos de sangre en el Coliseo era gratuito, siempre y cuando fuera uno romano. Los emperadores usaron la arena para promocionar su política, así que la entrada a los combates era gratis, pero esto era si vivías en Roma. Los extranjeros no tenían ningún tipo de uso político para los emperadores, así que les tocaba soltar una moneda o dos para ver el espectáculo. Un último aspecto a considerar y recordar es la capacidad impresionante del Coliseo. El edificio era gigantesco, tenía cabida para 87,000 espectadores, siendo por esta razón el anfiteatro más grande del mundo. Con esta última información doy por terminada esta cápsula. Gracias por su atención y los espero en otro viaje por la historia. Hasta la próxima.